Hola, en el video de hoy vamos a pasar este mockup de Instagram a HTML y SAS. El objetivo va a ser detallar un poco más el proceso para realizar este mockup, debido a que en el video anterior pues fue un video un poco más rápido, yendo al punto, explicando de manera general. En este caso ya me puedo enfocar más en el lenguaje y justamente en el tema de SAS, ¿no? Que si no tienes ningún conocimiento sobre qué es SAS ni cómo funciona, pues este video te va a servir bastante, ya que lo vamos a aplicar en ejemplo real. Y también tener en cuenta de que el código que vamos a utilizar pues va a ser de un repositorio con cosas ya preconfiguradas, como el compilador de SAS y un servidor, pero eso lo explico en videos anteriores. Y si no tienes ningún concepto de nada de qué se necesita para usar un repositorio, o ni siquiera qué es Git, pues hay un video incluso más anterior donde se explica todo eso desde cero. Teniendo en cuenta, una vez clonen el repositorio, pues van a tener esto. La única diferencia va a ser que yo ya he agregado, en este caso, el favicon a un favicon de Instagram, el logo de Instagram. En la carpeta de SAS simplemente he añadido componentes, estos componentes que vamos ahorita a explicar, a separar el diseño en estos componentes. Y claro, todos esos son archivos vacíos, todavía no hay nada. Y claro, y estos también están importados en el archivo main. En el archivo main en SAS. Si se dan cuenta, todos los archivos están con el guión bajo en el nombre. Y esto es algo de SAS. Ya que estamos detallando todo, pues hay que explicar esto también. SAS compila el código que escribimos a un archivo CSS, ¿no? Y en este caso lo que estoy indicando con el guión bajo es que estos archivos en específico no van a compilar. O sea, no se van a generar otro archivo con lo que contengan. Simplemente el archivo main es el único que va a compilar. O sea, los archivos, todos no compilan. Los que tienen guión bajo no compilan, simplemente el que no tiene el guión bajo. Pero todo el código se compila debido a que estamos importando el contenido de cada archivo en el main, ¿no? Y como este no tiene, pues es el único que se compila. Y si nos vamos acá justo a la carpeta donde aparece ya el código compilado, pues simplemente tenemos un archivo que es el que no contiene el guión bajo, ¿no? Y otra cosa ya más que detallar, pues el tema de las variables. SAS utiliza variables. Claro que CSS también tiene, pero SAS un poco más fácil de utilizarlo, ¿no? Ya que simplemente al momento de compilar coloca el código tal cual, ¿no? El código tal cual de la variable lo coloca en el código compilado ya. Entonces estos son los colores que ya he predefinido, ¿no? Si es que algo hay para modificar por ahí, pues se cambia en el momento de ir codificando. Todos están importados y después en el index, pues el cambio del título nomás. Después todo va a estar igual o más o menos igual de como ustedes tengan al momento de clonar el repositorio, debido también a que ese repositorio va a ir actualizándose, ¿no? Ahora sí, antes de empezar a escribir código, siempre tenemos que analizar el diseño, o si no hay un diseño, pues por lo menos la estructura, ¿no? La estructura de dónde van a estar colocadas ciertas cosas, ya que no es un error, no está mal, pero es una mala práctica empezar ya a escribir código sin tener el concepto claro de lo que vas a hacer, ¿no? En este caso, al ser una vista simplemente de móvil, pues el diseño es de una única columna con diversas filas que pasamos a detallar ahorita. Por ejemplo, la primera fila que tendríamos sería el app bar, ¿no? También tener en cuenta de que vamos a ignorar el status bar, que es lo de arriba, que eso es propio de un teléfono, ¿no? No de una página web. Y también tener en cuenta de que las imágenes no vamos a usar las mismas por comodidad, vamos a utilizar imágenes aleatorias, el concepto es lo mismo. Y también los iconos no van a ser exactamente iguales, debido a que Instagram usa sus iconos personalizados, ¿no? Nosotros vamos a utilizar iconos de Material Design. También la siguiente fila que tendríamos pues sería la de las historias. Esta fila de acá de las historias, a ver, estoy yendo un poco rápido en esta parte. Y el resto también sería la siguiente fila, ¿no? Todo lo que continúa, que sería la parte del feed o la parte del cuerpo, como lo quieran llamar. Lo siguiente no lo considero fila,
esta parte del nav no lo considero fila, pues debido a que va a estar flotando, no siempre va a estar presente ahí. Ya, o sea, en otras palabras, un position absolute. Y ya deben saber de que un position absolute pues te quita del flujo natural del HTML, ¿no? No pertenece ya al flujo del HTML, sino que está fuera de ese flujo, pues entonces no lo considero como parte de la primera columna, de la columna básica, ¿no? Porque o bien podría estar ahí, o bien podría estar arriba, o podría estar a un lado, y no influye en la columna principal. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues podemos ir detallando un poco más cada fila. En la primera, si se dan cuenta, el logo de Instagram pues está centrado. Una de las ideas que se me ocurre pues sería utilizar un display grid que divida esto en 3 partes. Y ya a cada icono ya se le puede alinear de la manera que necesitemos, ¿no? En este caso, este a la izquierda, estos dos a la derecha. Ya se puede buscar una forma, ya que sin hacerlo así, pues con display flex es un poco complicado, ya que el espacio, por ejemplo, este espacio no es el mismo que este espacio, ¿no? Así que centrarlo ya queda un poco más difícil. Así que, bueno, en la idea, sé que hay muchas formas de hacerlo, sé que hay opciones mejores que de repente no se me ocurren ahorita, pero como vamos a ir viendo el código en el transcurso del video, vamos a ir avanzando en código, espero que no haya muchas complicaciones, pues y ahí vamos a ir viendo cuáles son las mejores opciones, si es que hay un cambio o no, se hace en el transcurso. En este caso, pues voy a mantener la idea así, y para las stories, pues ahí sí un display flex que vaya en horizontal. Ahí ya se puede colocar que sea invisible la parte o que sea scrolleable, ¿no? Ya para que haya un scroll, en este caso horizontal. Para la parte que continúa sería un scroll vertical ya de todo el cuerpo. El feed ya pues no tiene mucha complejidad, ¿no? Porque ya son simples posts, una publicación debajo de otra. Y también hay que tener en cuenta que lo vamos a dejar justo hasta como está el diseño ahorita, ¿no? Hasta como lo tenemos el diseño. No va a ser una vista interactiva, ¿no? Ya que la idea no es que se alargue tanto el video, pero si gustan, si tienen la curiosidad por saber cómo sería ya con interactividad esta página, pues no hay problema, se hacen otros videos, ya que simplemente sería agregar tal vez un poco más de CSS, pero principalmente JavaScript, ¿no? Y dejando ese tema ya hemos visto cómo vamos a definir, tenemos una idea de cómo va a ser el diseño, pues ya podemos empezar con el HTML. Antes de empezar, como parte del repositorio tengo configurado este comando npm run server para que para que abra justo un servidor local. En este caso lo tengo acá. Lo que hace este servidor es que al yo hacer un cambio, por ejemplo acá un hola, guardo y va a aparecer directamente en el servidor, ¿no? Simples ventajas. Hay múltiples formas de hacer esto, ¿no? Pero ya la idea es que en este repositorio tenga todo eso ya preconfigurado de manera rápida. Y en este caso, este otro comando npm run scss pues es para escuchar el compilador de SAS. Si yo hago un cambio en un archivo de SAS, pues se va a compilar inmediatamente al archivo CSS, y como el servidor también está escuchando los cambios del CSS, se van a actualizar, ¿no? En este caso, estos dos comandos son parte del repositorio que ya explico en videos anteriores, y lo podemos minimizar para continuar con el código, ¿no? También esto nos ahorra bastante el tiempo de inicio. Lo primero que hay que hacer es empezar únicamente con la estructura HTML. Pues yo la dividiría de la siguiente manera. Un header que va a ser solo el app bar. El primer section sería para el primer icono, que también para colocar un icono pues puede ser una etiqueta i o una etiqueta span, con la clase material icons y con el nombre del icono. En este caso el nombre del icono es photocamera, este de acá. Y bueno, acá también se puede ver que he agregado una fuente de material icons, pero estos que solo son el borde, ¿no? Que son delineados, pues para llamar a esos utilizo la clase material icons outline. Así. Vamos a guardar solo para ver el cambio y aparece ahí la camarita, ¿no? A eso me refiero, que los iconos no son iguales, pues no, ya que
Instagram tiene su propio paquete de iconos personalizados, no usa los de Material Design. En el siguiente section pues simplemente llamo a la imagen que la tengo en Assets, Logo. Como otra buena práctica es siempre colocarle un alt a la imagen. Esto ayuda en el SEO. Siempre no es bueno dejarlo sin el alt. En el siguiente section pues ya tendría 2 iconos. Voy a copiar estos de acá nomás. Guardo también para ver los cambios, para ver los iconos. Ahí aparece el icono, el logo y los dos iconos restantes. Continuando con HTML, hasta ahorita no estamos tocando nada de CSS, ni siquiera colocando clases todavía. Primero la estructura, seguimos con la parte de las stories. Acá puedo colocar un artículo. Si se dan cuenta, estoy utilizando también tags semánticos. Esa es otra buena práctica, utilizar siempre tags semánticos. Si nos damos cuenta, acá van a haber 2 divisiones. La primera parte, que es la de arriba, ¿no? Como un section de... ¿Cómo sería? Una barra de subtítulos, ¿no? Donde está Stories. Donde hay Stories y en la parte de Watch All. Estas 2 partes de acá, ¿no? Por ahora los voy a colocar en 2 divs. Y el otro, aunque el otro tiene 2 elementos, un icono directamente acá. Y el otro elemento es un texto simplemente que lo voy a colocar en un span. Watch All. El icono, si no me equivoco, es un play arrow. El siguiente section ya sería las stories propiamente dichas. Cada foto. Pues acá podemos utilizar fácilmente un UL o una lista, bueno. Una lista en vez de un section. Sí. Una lista y cada LI pues sería una story o una foto, ¿no? En este caso pues lo que tendría sería la imagen, que como les había comentado vamos a utilizar imágenes aleatorias. A ver si no me equivoco mal, la URL era pixel.photos con el ancho 200, le voy a poner a si guardo y vemos acá, claro, ya podemos ver la foto, ¿no? Está bien la URL. En videos también anteriores detallo esto un poco cómo funciona. Creo que justo en el video anterior de cómo utilizar imágenes e iconos de manera rápida. Lo primero es la imagen y el texto. Para la imagen creo que voy a utilizar acá un contenedor solamente porque ese borde me parece que vamos a tener que utilizar un contenedor detrás para ese borde. Y para lo de abajo pues un texto simplemente, ¿no? En este caso vamos a empezar con el primero, que es Your Story. Y vamos a copiar y pegar todo esto vamos a hacer los 3 primeros. Y luego, como el resto son iguales, pues ya se modifican luego simplemente copiando y pegando. Para las imágenes voy a cambiar ligeramente el tamaño. Hay que tener en cuenta que esto es el tamaño, ¿no? No es un ID ni nada de eso, simplemente estoy cambiando el tamaño para que sean diferentes, ¿no? Al ser el tamaño diferente, pues va a cambiar la imagen. Si guardo, vamos a ver cómo aparecen las 3 imágenes diferentes, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que esto no está definido del todo, pero es la estructura general, la estructura que habíamos detallado en un principio. Lo siguiente, pues que sería el otro artículo, sería ya directamente el feed, ¿no? Donde van los posts. Y acá la forma en que yo lo dividiría serían 2 partes. Uno sería el header del propio feed y la imagen, ¿no? Y la imagen propiamente dicha, pues podría ser también un UL, una lista, porque van a haber varios posts, pero como en este caso va a ser solo uno, voy a tomar acá un div como que este va a ser mi único post, ¿no? Este post va a tener un header entre comillas que fácilmente podemos utilizar la etiqueta header, debido a que la etiqueta header no es independientemente para el header principal, ¿no? Un artículo puede tener un header, un section puede tener un header. Eso se especifica dentro de la misma documentación
de las etiquetas semánticas. Este header va a contener una imagen que vamos a utilizar igual también de la misma forma, una imagen aleatoria. Sí, en este caso, a ver, foto. Y también va a haber un span con un texto que va a ser el nombre de usuario. Lo siguiente va a ser un icono, ¿no? Ese icono es de si es que no estoy mal, este icono sería el que estamos buscando. Ten en cuenta que acá la etiqueta tag, el tag y puede también ser un span, ¿no? En la documentación de los material icons te dice que puedes usar cualquiera de los dos. Como pueden ver, acá está la imagen, el texto y el icono justo que buscábamos. Lo que nos quedaría por hacer sería el nav, que simplemente voy a utilizar la etiqueta nav. Hay que tener en cuenta que esto va a tener un position absolute, así que no importa en qué parte del flujo lo coloquemos, con tal que con que sea un hijo del body, está bien, ¿no? Porque el body va a tener un position relative y ya se posicionaría de acuerdo a eso. Ya lo vamos a explicar un poco más a detalle luego. Acá van a ver 5 iconos y con eso lo podemos dejar ahí por el momento. Guardamos para ver si son justos los que buscábamos. Y acá están justo los mismos. Esta parte de la notificación la vamos a hacer luego, la vamos a agregar luego. Primero con este HTML básico, pues ya podemos empezar a escribir algo por lo menos de CSS. Para las clases, como en el video anterior de WhatsApp, pues recomiendo la metodología BEM, ya que es como que está en el punto medio, ¿no? De que no es muy compleja ni tampoco es muy inconsistente, ¿no? Está en el punto medio, parece la metodología más equilibrada. Y bueno, vamos a ir explicando, ¿no? AppBar. Yo le voy a poner de nombre. Bueno, puedo detallar un poco más la metodología, ven cómo funciona, ¿no? Se trata de bloque, elemento y modificador. En este caso definimos un bloque como un componente que tiene sentido por sí mismo, ¿no? Por ejemplo, un AppBar tiene sentido por sí mismo. Incluso se puede repetir en diferentes páginas. Ya es dos características fundamentales para un componente. Ya las cosas de dentro del bloque, pues, son los elementos, ¿no? AppBar, podría ser un AppBar section directamente y copiar esto a los otros. Creo que no vamos a utilizar justo este section exactamente para modificar algo, pero no está de más colocarle nombre. Luego ya después se puede ir quitando los que no se utilizan, ¿no? A esto voy a colocarle un AppBar icon. La forma también de colocarle el nombre a los elementos, pues son con un guión bajo, con 2 guiones bajo, es el nombre del bloque, guión bajo, y el nombre del elemento. Por ejemplo, donde están mis otros iconos, pues mis otros iconos están acá también. Estos van a tener la misma clase, ¿no? AppBar icon. Y acá simplemente faltaría colocarle a la imagen class AppBar image logo. Logo está bien. Ahora la parte de las stories también sería un bloque por sí mismo. Article stories. La primera sección sería casi como el header, ¿no? Stories header. La idea es que estos nombres tengan la semántica más clara posible para que al momento de escribir el CSS, pues no tengamos que ni siquiera venir acá al HTML a ver qué nombre le pusimos, porque ya tienen un sentido propio, ¿no? Acá lo voy a dejar sin nombre por el momento, a ver si es que no lo necesitamos. Así a primera vista me parece que no. Y acá voy a colocarle stories list, y a cada LI voy a colocarle simplemente un story, como si fuera otro bloque, ¿no? Cada LI pues va a tener la clase story como un bloque independiente. Luego ya a cada uno acá ya le puedo poner, acá vamos a utilizar los multicursor de Visual Studio. Story container. Sí, ¿no? Porque en general la historia, pues,
lo que más resalta es la imagen. Y acá sí vamos a usar la clase image. Acá le vamos a poner story user. Ya con eso, porque justo es el nombre de usuario, con eso tendríamos ya ahí esa parte. Lo siguiente es, en sí sería un bloque completo, ¿no? El feed sería un bloque completo, pero cada post también sería otro bloque, ¿no? Post. Por ejemplo, acá también habría una lista y elementos que serían propios del feed, pero como solamente se va a mostrar uno, lo estamos dejando ahí como que fuera uno, ¿no? Parecería una clase abandonada sin elementos, pero si es que continuarían más cosas, pues sí tendría elementos, ¿no? Acá va a ser un post header. Ya en el nav, pues la clase nav. Y cada icono, pues que tenga la clase nav icon. Y ahí ya tendríamos definido las clases. Vamos a ir a nuestros componentes. Y acá, como pueden ver, tengo los archivos divididos por componentes, como debería ser. O sea, es también una buena práctica. Bueno, ya vamos a la clase appbar. Bueno, hasta acá es tal cual CSS, ¿no? Ahora vienen las ventajas de Sass, que sería el poder llamar al padre. En este caso, por ejemplo, si se dan cuenta, el section es appbar __ section. Entonces yo hago referencia al padre con el asperson. Y acá simplemente llamaría __ section, porque este asperson es lo mismo que escribir .appbar, ¿no? Y ya que estamos acá, pues utilizamos esa característica que es de Sass, no es de CSS. Al compilar, pues ya compilaría .appbar, compilaría esto y compilaría este appbar section por separado, como esto es lo que entiende el navegador, ¿no? El navegador entiende de esta forma, pero nosotros podemos escribir esto mismo acá, anidando el código, ¿no? Icon. Ahora, ¿qué características propias tendría appbar? Como les había comentado en un principio, pues tendría un display grid, que definiríamos las columnas como una fracción del espacio, o sea, tal cual. Al centro, creo, si le coloco auto, toma el tamaño, ¿no? El tamaño que tiene ese elemento, y una fracción también, ¿no? En este caso, el auto estaría centrado, debido a que a ambos lados tiene una fracción equivalente. Como pueden ver acá, justamente pasa lo que les comentaba. Acá también tenemos la clase logo, que me estaba olvidando de ponerla, porque al logo sí le quiero cambiar el tamaño. Y acá al mismo appbar, pues con un padding para que se centre. Correctísimo. Ahora, el section hay que tener en cuenta de que sí son, por ejemplo, son hermanos, están en la misma línea, como pueden ver. Entonces acá se le puede aplicar un last child. Acá estoy haciendo referencia al último section, en este caso a este section. Debido a que son hermanos, pues puedo acceder por su índice, ¿no? O su posición. Con este last child hago referencia a ese, pues, y este elemento en sí tendría un display flex, donde el justify content, o sea, alinearíamos el contenido todo hacia la derecha, que eso significa flex end, todo hacia el final, ¿no? Y como podemos ver, justo se han ido todos hacia allá. Al icon, aunque acá estoy haciendo referencia al icono, a los iconos en general, ¿no? A los tres en general. Acá pues con un padding estaría bien, ¿no? Un padding de 0.5. Lo que podríamos hacer acá es colocarle el mismo padding a la imagen, ¿no? Al logo. Hasta acá el posicionamiento ya estaría correcto, ¿no? De la misma manera. Ahora podemos ir al siguiente parte, que me parece que es la más complicada, la de las stories, así que vamos a colocarlas nomás en su posición. El header sería esta parte de acá, que se encuentra arriba, y la lista se encuentra abajo. Me parece que no necesitamos hacer nada en ese punto. El header sí necesita un display flex para que vaya uno al lado del otro. Y, por ejemplo, acá, header display flex. Esto haría que estén en posición horizontal, pero con el justify content los alineamos o decidimos qué posición tengan en esa línea horizontal,
la que vamos a utilizar es space between, para que vaya uno a un lado y el otro vaya hacia el otro extremo, ¿no? Después, esos espacios que tienen, pues serían simplemente, como podemos ver acá, serían simplemente un padding. Pero este padding es propio de las stories, si no me equivoco. Las stories tienen un padding por sí. Sí, tienen un padding. Aunque va a dar problemas acá a la lista, ¿no? La lista no tiene ese padding. O sea, ese padding no se mostraría. Entonces hay que ponerle el padding a las stories independientemente. Al header, mejor dicho. Al header. Y si nos damos cuenta, este icono no está alineado. Pero tampoco depende de, por ejemplo, que si yo le pongo align items, no se debería centrar debido a que, claro, estos dos elementos, el icono y el watch all, se encuentran en otra clase. Como podemos ver acá, se encuentran dentro del subtitle, ¿no? Entonces al subtitle es donde debería agregar este align items dentro del subtitle, pero para que el align items tenga sentido tiene que ser display flex, ¿no? Ahora ya debería estar centrado, como podemos ver, pero voy a dejarle este align center acá porque para que se centren ambos, ¿no? Pues si se han dado cuenta, el stories ha bajado un poquito para que ya logren estar centrados. Hasta acá tendríamos esa parte. Si nos fijamos, ya estaría bien. Hay que regresar al header otra vez. Y lo que cambiaríamos sería que acá la bar pues sería un 0.5 rem, ¿no? Ahora sí, al ser 0.5 acá y cada icono tener 0.5, pues esto haría que queden alineados, ¿no? Como nos podemos dar cuenta acá. El icono de la cámara está alineado con stories y el icono de la navegación está alineado con el texto. La lista es lo que estamos llamando propiamente, sí. Entonces ya podemos aplicar directamente a esta lista un display flex para que vayan todos en horizontal, como podemos ver acá. El título es lo que estamos llamando acá en stories, ¿no? Este título no tiene ninguna propiedad en particular. Creo que está en negrita nomás. Bueno, pero ambos están en negrita, ¿no? Entonces al título lo puedo omitir y directamente al header colocarle el font weight bold. Porque ambos están en negrita, no tiene sentido colocarle uno por uno, ¿no? Si se pueden dar cuenta, en el header hay un borde inferior. A ver, vamos entrando otra vez al header para dejar lista esa parte. El mismo appbar tiene un border bottom. O sea, el borde solamente para la parte de abajo. Hay que colocarle de un píxel gray y solid. Con eso debería aparecer ahí el borde. Pero no está tal cual como lo estamos viendo acá, ¿no? No está de la misma forma. Si no me equivoco, el logo tiene un contenedor. Si es que no recuerdo mal, el logo sí tiene un section propio, ¿no? Que es el segundo. Es el segundo section, así que podríamos entrar directamente por su índice. Debido a que son 3 y no van a haber más, ¿no? En caso sea algo dinámico, pues no es muy recomendable utilizar este NTH child. El segundo, pues le voy a poner un display flex y un align item center para que se centre verticalmente y ya no necesitaría el padding, ¿no? Le voy a tratar de colocar un margen arriba para que equilibre esa G que tiene, que descompensa un poco la alineación. Pero ¿de cuánto puede ser? De 2 rem, tal vez, porque ha sido poquito el cambio. ¿Ves? Ahí ya está más alineado. Una cosa que me doy cuenta es que este gris es muy, muy claro, muy oscuro, mejor dicho. Y en el diseño es más claro. Entonces, podría utilizar la propiedad lighten como color gray y lo aclaramos al 30. A ver. Hasta ahí creo que el header ya lo podríamos dejar, ojalá que sí. Regresamos a las stories, a las imágenes, estas que están ocupando mucho tamaño, pues simplemente para tener una vista mejor al story. El story tiene un contenedor, imagen y user. La imagen en sí, ya darle un alto y un ancho fijo, parecería que 4 rem estaría bien. Guardamos. Ya, hay que darle un border radius
del 50% para que sea circular. ¿Qué más podríamos agregar acá? Un padding, sí. O sea, si se dan cuenta, esa lista tiene un padding, simplemente el de la derecha, ¿no? El padding right no tendría ningún tamaño. Pero esto sería propio de la lista de acá. Padding de un rem, pero el padding right sería 0, ¿no? Que ahorita no lo vamos a apreciar. Bueno, hasta ahí sí, pero no vamos a apreciar el padding right, ¿no? Hasta que se extienda bastante. Este contenedor le voy a dar un margin. Arriba y abajo no creo que haya ningún margen, ¿no? Porque ya es propio del padding. Arriba y abajo no hay ningún margen. Pero a los lados sí. A los lados sí hay un margen. Entonces, ese margen que sea de 0.5. Otra cosa que podemos apreciar acá es que este texto, el texto no está centrado del todo, ¿no? Que es el mismo user. Acá sí podemos usar un text align, debido a que es un elemento, ¿no? Ya están centrados hasta ahí. Si me parece, el feed no tiene ninguna propiedad, debido a que lo declaramos solo por semántica. Todo esto está dentro del mismo header. Hay que tener en cuenta, y me estoy olvidando de colocar la imagen de acá, ¿no? La imagen principal, que estaría fuera del header. Acá header, y acá pues colocaría la imagen. Voy a copiar simplemente esto para ahorrarme el link. Pero esto sería directamente ya el post image, ya no la foto, sino la imagen principal, pues, ¿no? Acá cambia el tamaño solo para que cambie la imagen. Bueno, acá podríamos colocar el image. Hay que tener en cuenta que estos tres son hijos del header, ¿no? Y al header un display flex. El botón de más está yendo hasta el fondo, pero antes de eso, acá la imagen un border radius de 50% para que sea circular. Un alto, que este es mucho más pequeño, me parece que con un rem no sería muy pequeño, ¿no? 2. Ajá, sí, está correcto, está bien ese tamaño. Acá en esta alineación, pues un align item center para que se alinee, para que tengan toda una misma línea. También este header necesita un padding. No sé si es mucho un rem. No, si está bien. Acá este user un margen a la izquierda para que haya esa separación ahí entre el nombre y la foto. Tal vez un 0.8. Spacer. Si me voy acá al feed, entre la foto y el símbolo y el icono de más, agrego el spacer. Y acá pongo un flex auto. ¿Flex auto o flex 1? Bueno, con flex auto funciona, así que estaría bien. Acá me parece que simplemente colocando un width 100% se va a expandir y un height auto para que siga la proporción. A ver. Ahora sí podemos ir a las stories y el color de fondo es diferente. Es diferente en el header y en las stories el color de fondo es diferente. Ya tengo ese color definido, un background color. Si no me equivoco era light, el nombre que le puse al color. A ver, sí, exactamente. Y en el header lo mismo. Light directamente. Vamos a ir al nav. El nav tendría un display flex. Aquí está más abajo acá para poder verlo, ¿no? La forma en que funciona el position absolute no es que se posicione a la ventana general, sino es que se posiciona de acuerdo al elemento más cercano posicionado. En este caso no hemos posicionado ningún otro elemento, o sea, ningún otro elemento tiene un position relative, ¿no? Ningún otro elemento hacia arriba tiene un position relative, entonces, como ninguno tiene, pues se ubica respecto al padre general, ¿no? Que es al body o al HTML, ¿no? O a la ventana, como lo quieran ver. Entonces, como ya está posicionado de acuerdo a la ventana, pues con un botón 0 y un left 0, pues estaríamos ya bien puestos, ¿no? Un left 0, un width del 100%, que ocupe todo el ancho, y de alto, que sea automático, ¿no? A ver, ¿dónde está? No, necesito un alto.
Voy a darle 4 rem, no mucho, 2 rem. Background color white. Tengo una variable también para el blanco. Y ahí ya lo podemos ver, ¿no? Una vez ya tenemos visto, a ver si quitamos el height, ¿se muestra igual? Tengo esa duda. Sí se muestra. Así que ya podemos acá colocar directamente al icon un padding. Hay que ver qué tanto es ese padding. Es bastante similar, si se dan cuenta el padding es similar al padding que tenemos en el header. Y en el header pusimos un 0.5, que tenemos que respetar eso. Y también colocar un 0.5 de padding, ¿no? Esos son detalles un poco... detalles. Incluso para que vean cómo cambiar el tamaño del icono. Con un font size de 1.8 me parecería que es lo que buscamos. A ver. Sí, yo diría que sí. Entonces acá al nav también le puedo colocar un icono de 1.8. Font size de 1.8 rem. Eso es lo que les quería comentar. Primero hay que posicionarlo y luego vamos a ver qué espaciado necesita. Por ejemplo, si yo colocaría space between, estos iconos de la casita y el icono, en este caso del home y de la persona, pues se irían a los extremos, ¿no? Y ese no es el objetivo, sino es más un space around. Es más un space around, porque un space evenly genera un espacio igual en todos los lados, ¿no? O sea, acá y acá y acá sería un espacio igual, pero en este caso no es igual. El espacio de los extremos es un poco más pequeño. Eso lo consigues con un space around. Como podemos ver ahí, la distribución es bastante similar, ¿no? Ahora me he dado cuenta que no necesitamos el padding. A los lados no necesitamos el padding porque la proporción ya está correcta con ese space around. Pero sí necesitamos un padding arriba y abajo porque nos falta un poco más de espacio, ¿no? Ya es por este diseño en específico. Un padding arriba y abajo que va a ser de 0.5 rem para completar el rem completo. Pero 0 a los lados, ¿no? 0 a los lados. Esta es otra forma de colocar los paddings, ¿no? Si colocas dos números en paddings o en márgenes, si colocas dos números, pues el primer número va a representar el eje vertical, o sea, arriba y abajo, y el segundo número el eje horizontal, o sea, derecha e izquierda, ¿no? Acá arriba y abajo va a tener 0.5 y en la derecha y la izquierda va a tener 0. Es una forma rápida de colocar así también el tamaño. Eso de que se quede pegado es un position fixed. No estoy muy seguro, a ver si es que no se rompe todo. Sí, un position fixed es lo que deberíamos usar en vez de un position absolute. Ahora sí, las stories, que ya viene lo más complejo. Acá, lo primero, hay un espacio acá muy grande entre las stories, ¿no? Y las imágenes, entre el header y las imágenes. ¿Cómo quitamos eso? Pues eso está en la lista. Ya que estamos quitando dos, mejor colocar padding left de un rem y padding bottom de un rem, ¿no? Y en ese caso ya no quitamos, simplemente asignamos. Ahí está, ahí me parece que está bien. Podríamos ahora incluso darle un poco más grande las imágenes. Tiene 5 hay que dejarlo en 5 para poder manipularlas luego. Y ahora sí, esta parte es la interesante, justamente este degradado alrededor como un borde, ¿no? Lo que se me ocurre es colocar una imagen de fondo que tenga ese degradado. Y justamente el container, hay que recordar que el container está justo detrás de la imagen, ¿no? Justo es el padre de la imagen. A este container es al que le quiero dar ese color de fondo. Debido a que tenemos las medidas, ¿no? Que es 5 rem, hay que tener en cuenta, el contenedor tiene 5 de ancho, la imagen tiene 4.5, hay que colocarle 4.4, entonces la diferencia sería 0.6. Lo que tenemos que hacer es colocarle hacia arriba 0.6 entre 2,
0.3 rem y 0.3 rem en el lado izquierdo, arriba izquierdo para que se sienta. Y este border radius pues también al container para que sea redondo, ya. Ahora, lo que se me ocurre es como que hubiera un agujero, pues simplemente podemos colocarle a la imagen un borde, ¿no? Un borde a la misma imagen. La misma imagen colocarle un borde de 2 píxeles blanco, aunque el color de fondo no es blanco en este caso, no es light, es un poco más oscurito y sólido este borde. A ver, vamos a ver qué pasa. Ya, esto de acá se soluciona con un borde. En este caso es el borde hasta que toma un tamaño, o sea, el borde aumenta el tamaño de la caja. O sea, acá ya tengo una caja de 4.4 rem, mi imagen tiene esa medida, pero si yo le aumento un borde se va a aumentar 4 píxeles, ¿no? Porque el borde ocupa 2 lados, pasa por 2 lados, se aumenta 4 píxeles, entonces lo que yo tengo que hacer es border, ¿no? ¿Cómo se llama? Box sizing. Border box. Esto es para decirle que la imagen mantenga su tamaño y todo lo que se le agregue se vaya hacia adentro, se coloque dentro, ¿no? Y no afecte el tamaño de la propia imagen. Ahora sí ya es lo que viene, este tema ya es parte de SAS, no, de la metodología BEM, por ejemplo. Nos damos cuenta que el primer elemento no tiene esa parte de las stories, ¿no? Entonces se le puede colocar un modificador. Todos los que tengan este modificador border pues van a tener estas propiedades. O sea, este container directamente, por ejemplo, acá se podría agregar así, border, y acá estoy diciendo lo que estas propiedades van a tener los containers que están directamente asociados a ese modificador border y lo mismo con la imagen, ¿no? El modificador border, la imagen va a tener esas propiedades si es que es directamente asociado con el elemento. Si me doy cuenta, bueno, me parece que estas propiedades, por ejemplo, del alto y el ancho y el border radius, le podría pertenecer a una imagen sin el borde, ¿no? Porque todas van a tener esa propiedad. Entonces esa la puedo colocar afuera y puedo ir viendo qué características más son repetidas, ¿no? ¿Qué más nos faltaría? Al primero va a tener el botón de más, el botón de agregar. Este story, por ejemplo, va a tener un modificador add. Incluso necesito crear otra clase, otro elemento acá, que tenga justo al icono, ¿no? Material icons, era un add circle, creo. Hay que tener en cuenta que este va a estar posicionado de manera absoluta con respecto al contenedor. Sí, entonces necesita ser hijo acá. Va a estar posicionado con respecto al contenedor, entonces necesita también una clase para hacer referencia, un story add, y acá un story add icon. Tener en cuenta que acá estoy usando un único guión, esto significa que esto sigue siendo todavía un elemento, add icon es un elemento. Acá vamos a llamar al story add y al add icon. Aparte de llamar al bloque add y add icon, necesito llamar al container también. Se lo voy a colocar acá arriba. Container. Y le voy a poner un position relative. Aunque fácilmente, como acá también tengo un position relative, el container como tal que tenga un position relative, ¿no? El container propio, o sea, el container sin ningún modificador. Se lo puedo hacer así, container, y muevo el position hacia arriba. Y ya está. Ahí tendríamos. Entonces ya con los que tienen border utilizan ese position relative y los que no también, pues, ¿no? Entonces acá ya puedo colocar un position absolute y necesitaría un right 0 porque si nos damos cuenta está pegado a la derecha y en la parte inferior, botón 0. El icon pues tendría un color diferente, ¿no? Es un color blue. Y este add, aunque podría colocarle el color acá también, y directamente ya un border radius del 50%, y vamos a recargar a ver cómo va.
Entonces necesito un background color y un border. Entonces vamos a hacer un background color white y un border que va a ser similar al que estamos usando acá, ¿no? Este border. El border, ahí está. No, y el background color tiene que ser light, antes que recuerde, porque no es blanco del todo. Bueno, esta línea creo que no la vamos a llegar a utilizar al final. No es como que está en un 0,0 exactamente, ¿no? Está en un número negativo 0.5 rem, me voy a probar. Negativo 0.5 rem. Y me parece que no tengo que colocar, sí, exactamente este modificador add. Porque es el único elemento, ¿no? Porque es el único add que hay. Acá no necesitaría este modificador. Porque los demás no tienen este elemento, ¿no? En cambio, si todos tuvieran y solamente habría algo que cambiar en ese, pues ahí sí. Y este tampoco necesita el icono. Ya. Lo mismo vamos a hacer con el siguiente, con el live. Por ejemplo, acá en el segundo, y voy a colocar de la misma forma dentro del container, porque va a estar posicionado desde ahí un div, que a este mismo div es el que necesita, solo este necesita la clase, que sería un story live. Así de sencillo, y acá colocaría simplemente un texto. Vamos a ver si es que con esto no necesito nada más, teniendo en cuenta de que ya tiene un position relative el container. Ya podemos llamar simplemente el position absolute sin preocuparnos, porque el container como tal ya tiene el relativo, entonces se va a alinear respecto a eso. Y acá sí el botón es 0. Hay que colocarle un background único, magenta, pero que tenga ese color. A ver qué pasa. Ya. Para ser más precisos, si es que ya no queda otra opción de que utilizar números, entonces hay que ser precisos dándole un ancho definido. Por ejemplo, le voy a dar un ancho de 2 rem. Entonces, teniendo en cuenta de que el ancho total es 4, pero de la imagen, ¿no?, del contenedor es 5. Bueno, si del contenedor es 5 y vamos a usar un 2, nos queda libre 3 rem, y de esos 3 rem pues vamos a ponerle la mitad nomás, ¿no? Porque la otra mitad va a ir al otro lado, o sea 1.5 rem. El board no tiene este box as in border box, entonces ese borde que estamos aplicando acá en el live, pues ese borde le está quitando espacio, ¿no? Entonces con colocarle esto, bueno, quitarle este display flex que no funciona. Hay que usar un poco más de decimales. 2.4, solo para ver si es que sí, 2.4 está bien, o sea, el texto queda bien, ¿no? Con 2.4. Y ahora sí, la diferencia sería 2.6, 1.3 a cada lado. Y ahí ya lo tenemos centrado. Características del container, como el margen, esos son para todos los contenedores, entonces tiene que ir acá arriba. El border radius podría ser para todos, pero no. Y el tamaño también podría ser para todos, pero no afecta, ¿no? Ahora sí ya están todos alineados, o sea, todos tienen el mismo tamaño. Pues en el anterior estos dos estaban muy separados y este estaba muy pegado. Ahora ya podemos, por ejemplo, copiar y pegar para que se expandan acá. Para ver, por ejemplo, acá pasa este problemilla, ¿no? Este problemilla que pasa. Bueno, no es tan complicado de resolverlo, porque si nos vamos a Stories, a la lista, exactamente en la lista, acá en la lista, la propiedad es Overflow. Si yo le pongo hidden, por ejemplo, overflow hidden, lo que va a hacer es cortar directamente esto. O sea, yo no puedo hacer un scroll. Pero hay otra opción que es el scroll, ¿no? Si yo hago esto, si se dan cuenta, justo acá va a aparecer una rayita acá que nos permite hacer esto. Y eso es justamente cómo funciona Instagram. Ahora sí, ya lo último que nos queda, la parte de las notificaciones. No creo que me he olvidado. Bueno, mira, acá se ve un poco pixeleado. Voy a agregar una imagen más grande para que tenga más resolución nomás. Acá sí necesito que tenga un contenedor. Cada ítem debe tener un contenedor, ¿no? Recordamos.
Por ejemplo, en este ítem de acá voy a resaltar solo el del favorito. A ver, ahí cómo se ve. Quiero ver ahí cómo se ve primero. Ya. Ahora sí, vamos a ir acá a la notificación. El position va a ser el mismo ítem. Claro, acá casi se me va esta parte, ¿no? Porque tiene que estar posicionado de acuerdo a su ítem, ¿no? Esta notificación tiene que estar posicionada de acuerdo acá a la parte de favoritos. Entonces este favoritos tiene un position relativo, una posición relativa, para que cuando yo le ponga un position absolute acá a la notificación, pues se posicione de acuerdo a ese ítem, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo un position absolute con un top 0 y un left 0, que acá va a tener que ser negativo para que suba, ¿no? Como acá es 0, pues se coloca ahí directamente, pero tiene que ser en el left. Me parece que acá también vamos a tener que usar cálculos para centrarlo. Ya las propiedades de diseño, pues el color, background color va a ser rojo. Este rojo también ya lo tengo separado. A ver si guardamos ahí, como pueden ver. Otro voy a simplemente duplicar. Y esto también. El display flex no estoy seguro, porque en lo que hemos probado antes, el display flex como que no nos hacía caso. En todo caso vamos a tener que utilizar un contenedor, porque sí necesitamos el display flex acá. En este caso, align items, center, para que se centre de manera horizontal. No, pero vamos a tener que aplicar lo mismo que en lo que hicimos en live. Si vamos a alinear después con números, es mejor tener un ancho. Voy a ponerle 0 a los lados de padding. Y un justify content center, para que el contenido se centre, pero un ancho definido. Por ejemplo, en este caso le voy a poner un ancho pequeño para ver la diferencia. Como que 4R me parece pequeño. ¿Sí? Pero si ahora le coloco un 10, pues se expande bastante, pero si se dan cuenta, el texto sigue centrado, ¿no? Que eso es justo lo que quería lograr. Eso es lo que está haciendo este Justify Content Center. Está haciendo que el contenido se mantenga centrado sin importar el ancho. Un 6 me parece que va bien, pero igual acá necesita un espacio. Están muy pegados estos elementos. Justo entre acá y acá y acá, que la opción más rápida que se me ocurre ahorita para no mover mucha cosa es colocar no me acuerdo cómo es, un espacio en blanco, nb space, ahí está, este es dos espacios, a ver, ajá, podría ser esto como para que se vea más entendible el código, y acá otro espacio en blanco. Acá uno también, porque 2 está ocupando mucho. Acá también voy a colocar otro. Para que haya entre el icono y el texto y el número también haya espacio. Bueno, está muy pegados ahí. Claro, entonces si es que hago eso, acá también debería aumentar uno más. Nav icon. Nav notification icon. Así mejor. Icon notification. Y acá lo mismo. Nav icon notification. Entonces ya acá hago referencia solamente a los iconos de la notificación. Ahí. Y el font size, si le quiero poner acá de 1.2 rem o algo así. Algo más pequeño. Ahora sí, hay que centrar esto. Entonces la notificación va a tener un left más o menos de 1.9. A ver, ese triángulo lo colocamos rápido con class. Así, yéndolo apurado, triángulo, ¿no? Y este triángulo pues tendría que estar posicionado vamos a copiar ciertas propiedades como el position, la posición y esto. Claro, no todos no lo vamos a usar, y esto. Le falta ancho y alto, claro, porque este no tiene contenido. Ahora hay que hacerlo triangular. Para eso es usar la propiedad clip, si no me equivoco. Clip path. Polygon.
para hacer un polígono necesitas puntos, pues, ¿no? Vamos a detallar puntos desde el 0%. Acá estoy. Un punto se estaría haciendo referencia al punto de acá, el más pequeñito, o sea, de la esquina superior izquierda, porque 0, 0. Ahí se toma la coordenada, ¿no? El siguiente punto sería 100% 0, o sea, estaríamos haciendo referencia al punto superior derecha. Y el otro punto tendría que estar en el medio, ¿no? 50% y hacia abajo 60%. Y cruzar los dedos, ¿no? Para ver si es que es cierto. A ver, rápidamente colocar el punto debajo del corazón, que también tenemos que colocar otro elemento. Aunque en este caso podría ser un del ítem, acá en el ítem, un after. Estas son pseudoclases, ¿no? Pseudoclases, la pseudoclase after. Estas pseudoclases after y before necesitan un content en sí, o sea, como un texto. En este after ya tenga un color red, pues un width de... es chiquito, ¿no? 4 píxeles y un height de 4 píxeles. Border radius 50% para que sea circular. Y un position absolute para colocarlo absolute. Ahora sí, el ítem va a estar debajo del ítem, así que en el bottom pues se va a colocar más o menos en negativo un rem. Espero que no sea muy abajo. Y en left pues va a estar más o menos a un rem. Se me dio muy abajo, creo. Debí dejarlo en 0 para ver dónde se ubica. Ajá. Claro, acá estoy aplicando ese after al ítem, pero debería aparecer solamente... Acá sí, por ejemplo, podría utilizar un modificador, ¿no? Para que vean cómo sería la mejor manera de utilizar un modificador. Y acá a este ítem, por ejemplo, le activo un modificador de nav item. Ahí, o sea, el mismo nombre, por ejemplo, es casi como decir que también tenga todas las propiedades del ítem, pero con modificador active, ¿no? Entonces, acá ya le puedo aplicar a este el modificador active. Entonces lo que me queda sería centrar 1.3 al nombre de usuario, por ejemplo, si me voy a stories, no a feed, el user, este user, por ejemplo, este more no estoy utilizando, aunque tal vez lo podría utilizar para darle un cursor pointer, ¿no? Ya para eso, o sea, este es para justamente este icono, pero acá user, un font weight, bold, y estos son detalles, pues no son detalles acá para que esté, por ejemplo, esté oscuro, ¿no? Para que esté lo más similar posible. Y así nos damos cuenta ahí ya está totalmente igual, ¿no? Lo vamos a dejar acá y en próximos videos vamos a seguir avanzando otras cosas. Dependiendo de lo que gusten, ya se va a ir viendo qué mockups nuevos vamos agregando. De repente agregarle funcionalidad a esto, ¿no? Que sea un feed real, ¿no? Donde tenga varios posts. Y por qué no utilizar APIs, ¿no? Hacer nuestras propias APIs para también utilizarlas en estos mockups y que haya algo más que mostrar. Nos vemos en el siguiente video y recuerden que este código va a estar en mi cuenta de GitHub, en un repositorio donde van a estar también todos los mockups incluidos.